Bienvenidos sean todos una vez más a esta aula virtual de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, este tiempo que tomamos para el estudio de la bendita palabra de Dios. Y pues sí, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, ya ustedes lo saben, estamos en el capítulo 18 y ahí vamos a continuar donde nos quedamos en la última ocasión. Prepara tu Biblia, prepara tu material de notas, prepara tu corazón, prepara tu mente y preparémonos todos para juntos escudriñar la bendita palabra. Bendito Padre Celestial, bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos a ti la gloria y la honra por todo, Dios, lo que sucede en nuestras vidas. Señor, y en este tiempo pedimos que nos ayudes por tu Espíritu Santo a entender tu palabra, Dios, y sobre todo a recordarla en cada momento para vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Habíamos quedado en este pasaje que estábamos estudiando de Mateo 18, 10 al 14, es todo parte de una gran enseñanza que Jesús viene dando allí en Capernaum acerca del trato con los demás. Y estábamos precisamente en estos versículos del 10 al 14 y vamos a continuar allí donde nos quedamos. La parábola, recordarán, de la oveja perdida. Ahí vamos. Dice así: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Habíamos comenzado a considerar esta parábola y hablábamos en la ocasión pasada de que la gran enseñanza de la misma es el amor de Dios por los perdidos y todo lo que Él hace por tratar de alcanzarles. Así que en ese punto o en este texto habíamos quedado y vamos a continuar allí donde nos quedamos. Decía que el Señor enseñaba sobre en ocasión, esta parábola comenzaba diciendo: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ya habíamos en la ocasión pasada terminando la introducción a esta parábola, hablando y conversando acerca de las costumbres de pastoreo, de cómo se hacía usualmente un rebaño colectivo, comunitario, o sea que varios pastores, los animales eran llevados usualmente a los campos y que la región era una región agreste, la región de Palestina, y por tanto se prestaba para que alguna que otra oveja se descarriara o se accidentara, pero que en las noches generalmente estas eran reunidas en los corrales o apriscos y que ahí eran cuidadas por los pastores. Esto lo explicamos la vez pasada, así que vamos ahora a entrar de lleno a la enseñanza misma de la parábola. Para empezar, decir que lo que ilustra aquí la parábola, lo que se ilustra es primeramente que un pastor, aparentemente, como decíamos que en la noche venían y reunían las ovejas en estos corrales llamados apriscos, el pastor, al hacer cuentas, ve que le falta una de sus 100 ovejas, un número redondo como para ilustrar bien la parábola. De las 100 falta una, o sea, solo tenía 99. Ahora, podría pensarse, cuando usted oye la palabra 100 y que falta una, podría pensarse que una entre 100 no afectaría mucho. Pero para el pastor, para el verdadero pastor que ama a cada una de sus ovejas, una es importante. Yo recuerdo a mi papá, desde niño me acostumbró a ir con él a atender sus vacas y íbamos y ordeñábamos, o si no íbamos a los potreros a cambiarlas de un potrero a otro, y mi papá las llamaba por su nombre. Cada vaca tenía un nombre. Y le decía: esta es la josca, esta es la gacha, esta es la cita, esta es la no sé qué. Todas las vacas tenían su nombre. Y cuando él desde lo lejos silbaba, todavía lejanos al potrero, desde bastante distancia, él les comenzaba a silbar, comenzaban a bajar esas vacas de esas lomas y llegar hasta el corral, sabiendo que él llegaba y que le iba a llevar algo, generalmente sal o algún alimento que ellas deseaban. Era una relación muy, muy, muy interesante y esto con unas vacas.
Ahora lo del pastoreo de ovejas, que es algo, como sabemos, por la cultura del Medio Oriente, mucho más personal. Así que el pastor amaba a cada una de sus ovejas. Y esto es lo que expresa esta parábola, queriendo hablar del amor de Dios de una forma gráfica. Esa oveja es tan importante, esa que se perdió, para ese pastor en particular, que sale a buscarla sin importar los riesgos para sí mismo. Fíjate que ahí dice que él y va por los montes a buscar la que se haya descarriado. Y ya hablábamos en la ocasión pasada de lo irregular que es la geografía de esta región de Palestina, donde hay cañadas, hay barrancos, hay precipicios, y este pastor estaba yendo a buscarla probablemente de noche, o si esperó hasta el día siguiente, igual habían todo tipo de riesgos para él, pero él se propone buscarla a costa de de su propia seguridad, porque ama a esa oveja y no quiere que se pierda ninguna de ellas. Todo esto ya nos va hablando en la ilustración del amor de Dios por cada uno de eh, eh, sus criaturas. Y en ese sentido dice que, y si acontece, dice el Señor continuando en su parábola, que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Definitivamente que ahí se ilustra el gozo de Dios por encontrar al perdido. En ese sentido que al encontrar la descarriada, el pastor dice que se alegra más por ella que por las 99 que permanecieron en el aprisco. Recuerden que las que quedan en el aprisco, probablemente, si se ilustra con esta forma de vida de los pastores en Palestina, estaban primero resguardadas en un corral y segundo con los otros pastores que eran parte de los dueños del rebaño. Así que él estaba tranquilo que las otras 99 estaban seguras, pero esta que estaba en peligro, él se regocija mucho, mucho, mucho más por esta descarriada. Ahora, no es que no se alegre por las 99, no es que no las quiera, no es que no las aprecie, no es que no le sean importantes, sino que hay mayor alegría cuando cualquiera de sus ovejas que se descarría es encontrar, porque esta es la que estaba en peligro, esta es la que estaba descarriada, esta es la que estaba apartada, las otras han permanecido en el rebaño, de tal manera que no es que no las ame, no se regocije por las que están ahí permanentes, que están fieles, sino que ama más, o se regocija más, perdón, por esta que precisamente estaba descarriada y en mayor peligro. No es que el amor a uno excluye el amor a las otras, sino que en este momento esta era objeto de un mayor esfuerzo de él y por tanto de un mayor amor por haberla encontrado. Entonces vemos que él se regocija, pero atención, el regocijo no es pensando, ay, tengo esta oveja que me cuesta tanto y que lo había perdido. Evidentemente la enseñanza, el trasfondo, da a entender que el regocijo no es por lo que materialmente representaba esa oveja, sino por el amor que él tiene por cada una de sus pequeñas ovejas. Así que ciertamente habla de un amor especial, un cariño, como lo quieras llamar, en el caso de Dios, obviamente, que es el que ilustra este tipo de parábola, el amor de Dios por sus criaturas. No tanto por lo que nosotros representaríamos materialmente, sino porque sencillamente Él nos ama a pesar de que nosotros no estuviésemos representando ningún beneficio literalmente de forma directa. Ese es un amor, vaya, el que llamamos el amor ágape, un amor que va más allá de el que hay para mí, que si consigo algo de tal persona, entonces yo la valoro. No, el amor de Dios es sin condiciones. Así debiéramos nosotros cada día tratar de imitarle en nuestras relaciones, tratar de amar más de forma genuina, sincera y no por el que vamos a recibir a cambio. Y entonces, en ese sentido, dice que la encuentra, dice que se regocija más por aquella. Aquí vemos que en esta parábola la oveja somos cada uno de nosotros. La oveja somos cada uno de nosotros que nos hemos descarriado en su momento. Isaías 53:6, Isaías 53:6 dice al respecto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así que la oveja definitivamente en la parábola es
una ilustración de a todos nosotros que nos descarriamos y apartamos de Dios. Y el pastor obviamente es el Señor Jesús, que en Juan 10:11 dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor que se esfuerza por alcanzar a cada una de esas ovejas descarriadas de que habla Isaías 53:6. Y la búsqueda que hace ese pastor es lo que hizo Jesús por nosotros. Él se dejó la seguridad del aprisco celestial para venir a estas montañas agrestes, a estos valles y sombras de este mundo, haciéndose hombre, arriesgando su propia integridad. Recuerda que hasta el Satanás quiso dañarlo, buscando rescatar a cada uno de sus ovejas perdidas. Filipenses 2:5-8, pasaje muy conocido, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Definitivamente que él hizo una búsqueda sacrificada por cada uno de nosotros, como lo hizo el pastor en la parábola. Y finalmente hay regocijo para encontrar la oveja perdida, y regocijo es lo que hay en el cielo cuando un extraviado es alcanzado por la gracia de Dios. Lucas 15:7 dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en el 10 de Lucas 15 dice, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, ese es gozo de que habla la parábola, se refiere precisamente al gozo de Dios, incluso de sus ángeles, por alcanzar a un perdido, a un extraviado, a una oveja perdida. Así que definitivamente que la parábola nos ilustra claramente esa búsqueda del Señor por cada uno de nosotros, las ovejas descarriadas. Dice así, entonces concluye Jesús al final de la parábola, así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Recuerda que él había comenzado a ilustrar toda esta enseñanza que venimos viendo en los últimos pasajes con aquel niño que tomó en sus brazos, hablando, ilustrando con este niño no solamente a los pequeños como los niños, sino a los pequeños espiritualmente, a los pequeños que están frágiles, que están débiles en la fe, los recién convertidos, etcétera. Entonces, aquí sigue con esa idea de aquellos que están en desventaja delante del resto. Entonces, Dios no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda, estos que están extraviados, estos que se han apartado, estos que están ahí en 3 y 2 y que no ha llegado a estar en la seguridad del redil. Así que definitivamente que la voluntad de Dios no es que ninguno de ellos se pierda. Y es que toda la escritura enseña el deseo del Padre de que ninguno se pierda. El deseo de Dios es que todas sus criaturas lleguen a ser a la seguridad del redil celestial, que todos lleguen a establecer esa relación a través de su Hijo Jesucristo para ser llamados hijos, como dice Juan 1:12. Veamos a lo largo de la escritura varios textos que hablan de esta voluntad de Dios, de este deseo de Dios, de que lleguemos todos a conocerle, que seamos salvos. Dice Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviera tal corazón que me temiesen? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Eso es lo que quisiera Dios, que le temieran en el sentido de ese temor reverencial, temor santo, para que estuvieran cada día guardándole y manteniéndose en su voluntad, en sus mandamientos, para precisamente mantenerse en esa relación con el Padre. Salmos 81:13 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Y en Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay nación en la tierra. Dios escogió a una nación en particular para traer su palabra, su mensaje al Mesías, pero no hay nación en la tierra que se escape de su deseo de que lleguen a conocerle. Por eso dice que miren a mí y sean salvos
todos los términos de la tierra, no solamente los judíos, no solamente los del pueblo de Israel. Ese es el deseo de Dios. Y en Isaías 48, 18 dice, oh, si hubieras atendido mis mandamientos, ¿ve? Es casi Dios doliéndose de que no cumplamos con su voluntad para acercarnos a Él. Ezequiel 18, 23 dice, y 32, vámonos al 32, Ezequiel 18, 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte eterna para nadie. Él desea que todos le busquemos y por tanto seamos salvos. También de esto dice Ezequiel 18:23, también habla este mismo mensaje. Y en ese sentido, vámonos hasta 1 Timoteo 2, 3 al 4. Ahí también tienes otros pasajes en Mateo, en Juan, pero en 1 Timoteo 2, 3 al 4 dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Eso está en Primera de Timoteo. Aquí falta que lo agregues en la lista. Primera de Timoteo, anótalo. Primera de Timoteo 2, 3 al 4. Primera Timoteo 2, 3 al 4. Y en segunda de Pedro 3:9, en segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como ves, es claro por la palabra a lo largo de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios desea que todos sean salvos. Obviamente, no ocurre así conforme a su deseo, porque Él decidió, eso está en su santa voluntad, Él decidió darnos el libre albedrío, la voluntad de obedecer o no obedecer. O sea que a nosotros nos corresponde decidir cumplir con su voluntad, pero su voluntad y su deseo es que todos lleguemos a ser salvos. Él desea que todos podamos permanecer en el aprisco, en el aprisco celestial. Y si esa es la voluntad de Dios, también debe ser la nuestra, que podamos permitir y ayudar a que otros que no le conocen también le conozcan y no ser piedra de tropiezo para ninguno, sobre todo para los pequeños, los nuevos en la fe. Entonces, tratar de estar en sintonía con Dios en este sentido de favorecer la salvación de las personas, que puedan de alguna manera conocer a Dios. Y si alguno se ha extraviado, ver de qué manera podemos ayudar a que regrese al redil. Ese es definitivamente el deseo de Dios y debe ser también el nuestro. Y en ese sentido, no solamente ser proactivos en tratar de favorecer la restauración del perdido, sino también evitar ser causa de tropiezo para otros, que los lleve a apartarse de la verdad, porque como vemos el deseo de Dios es que todos permanezcan en la verdad. Así que bien haremos en esforzarnos en este sentido. Así que esta parábola, como ya lo adelantábamos desde un principio, muestra que el amor de Dios es algo inconmensurable, algo que definitivamente es inexplicable si se quiere. Pero a través de la parábola sobre este amor de Dios hemos visto varias características. Por un lado, es un amor personal. Como usted ve, él ilustra su amor por el perdido de una forma que da a entender que es muy personal, porque por una oveja, una que se descarrió, hizo todo lo posible el pastor por ir y buscarla. Y no se contentó hasta que no la encontró, porque así es de personal el Dios, Dios eterno, que por uno de nosotros que esté descarriado, Él se esfuerza por alcanzarnos. Y si hubiese sido uno de nosotros, el que estuviera perdido, aún por ese, habría muerto Jesús en la cruz. El amor de Dios es personal, nunca se le olvide eso. Él no está en regadera, sino que a cada uno lo conoce por su nombre. En segundo lugar, es paciente, porque fíjate que con paciencia buscó y buscó y buscó. Es decir, el pastor fue y se esforzó, caminó, anduvo buscando esa oveja.
Él no se devuelve después de media hora de buscar, no, no la encontré, mejor me voy a dormir. No, él pacientemente perseveró hasta que logró encontrarla. Así es el Señor, que busca y espera por nosotros, por aquellos familiares tuyos que están ahí reacios quizás a acercarse al Señor, a buscar de Dios, a aceptar tu invitación a la iglesia. A lo mejor hasta te ridiculizan esos amigos, esos compañeros de trabajo. Dios es paciente con ellos, esperando, esperando. Y también nosotros debemos ser pacientes con los demás. Si Dios lo fue con nosotros, así que así como fue paciente con nosotros, también nosotros debemos serlo con los demás como Él lo es. También el amor de Dios es proactivo. Es decir, toma la iniciativa, porque Él dice que aun cuando nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo murió por nosotros. Él está allí siempre buscando, buscando. Fíjate que la oveja se perdió y el pastor no esperó a que la oveja regresara a casa. Él salió a buscarla, porque así es Dios. Dios es proactivo. Así debemos también nosotros imitarle. No esperar que las personas nos pidan ayuda, sino que nosotros ofrecérsela. Y el amor es protector, el amor de Dios es protector porque se esfuerza por proteger a aquella oveja. El pastor se esfuerza sabiendo que estaba en peligro, peligro de los caminos, de los precipicios, de las fieras del campo, de que alguna otra persona la capturara y se la apropiara. Es decir, el amor de Dios ejemplificado en esta parábola es protector. Siempre está tratando de guardarnos del mal, de protegernos del mal, sabiendo que en este mundo hay muchos peligros materiales y espirituales. Así que Él está siempre tratando de protegernos. Nosotros somos los que a veces no nos dejamos proteger de Dios, sino que tratamos de hacer nuestra voluntad y como aquella oveja terminamos en peligros. Pero el amor de Dios es protector. Y finalmente es un amor que se regocija. Es decir, no es un amor ahí todo taciturno, todo así muy teológico, muy supra exorbitantemente lejano, sino que es un amor así cercano, que se regocija, que se ríe, que se goza, que fíjate que hay gozo en los cielos, los ángeles, los coros celestiales en la presencia del Señor cuando aquella oveja perdida regresa al redil. Así que es un amor que se regocija. Dios se regocija con cada una de sus ovejas cuando es rescatada. Todo esto ilustra esta parábola con respecto al amor de Dios. Y bueno, haremos bien en meditar en ella cada vez que pensamos en el Señor y cuando pasamos esos valles de sombra, de muerte, como dice el Salmo, siempre pensar cómo el amor de Dios es personal, es paciente, es proactivo, es protector, que se regocija con nosotros y con los demás. Así que también, así como lo hace con nosotros, también pensar que lo hace con los demás y nosotros también imitarle en esto. Llegamos hasta aquí con el tema de la parábola de la oveja perdida, así que vamos a pasar al siguiente texto. El siguiente texto está en Mateo 18, 15 al 17. Continúa aquí toda esta disertación, enseñanza del Señor allí en la casa, posiblemente la casa de Pedro en Capernaum, y sigue con todo esto del trato con los demás en una y otra forma. Y vamos a ver entonces lo que continúa en los versículos 15 al 17. Anota para que lo revises si gustas el pasaje paralelo de este texto de Mateo 18, 15 al 17 es Lucas 17.3. Lucas 17.3 es paralelo con Mateo 18, 15 al 17. Leemos y continuamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es el texto que vamos a comenzar a considerar en este momento. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjate que dice, por tanto, una expresión que enlaza lo que se venía diciendo con lo que continúa. Como insisto, es todo esto que venimos revisando desde el inicio del capítulo 18,
es parte de una sola enseñanza. Así que esto va uno a renglón del otro. Pero aquí en particular hay un por tanto de enlace de esto que vamos a estar considerando en este momento con lo que acabamos de ver. Es que en razón de todo lo que ha enseñado Jesús antes sobre la humildad en cuanto al trato con los demás, que el Señor Dios tiene un aprecio especial por los débiles, los pequeños, como Él les llama, ahora Jesús va a exponer la actitud que debemos tener ante aquellos que nos han ofendido. Entonces va teniendo en cuenta todo este contexto del trato con los demás, con los débiles y todo esto, cómo debemos tratar con alguien que nos ha ofendido, siempre en esa dinámica de las relaciones en la iglesia. Entonces, en ese sentido decir que Jesús está enseñando, como decíamos, viene con esta enseñanza desde el inicio del capítulo 18, acerca de las relaciones entre sus seguidores, entre los discípulos, y por tanto para nosotros, porque somos sus seguidores aún a la distancia de 20 siglos. Y todo esto, esta enseñanza sobre las relaciones interpersonales en el cuerpo de creyentes viene a propósito de la primera pregunta que surge en el capítulo 18, verso 1 de los apóstoles. Recordarán aquella pregunta de que ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En Mateo 18, 1, que daba a entender una actitud bastante egoísta de los discípulos que estaban pensando en cada uno de ellos, voy a ser yo el más importante, etcétera. Cosa que está totalmente lejos de la actitud que debe tener un creyente, un discípulo de Jesús. A raíz de eso ha venido toda esta enseñanza sobre lo que es lo que deben ser los elementos que determinen las relaciones entre los creyentes. Y él había, por tanto, venido advirtiendo en contra de hacer tropezar a otros creyentes, lo que venimos viendo desde ya hace algunas lecciones. Y ahora enseña sobre cómo se debe corregir a un hermano que ha pecado. Entonces todo está enlazado en el contexto de la relación entre los discípulos, entre los creyentes, entre los seguidores de Jesucristo. Y por eso entonces aquí comienza en esta porción diciendo por tanto, es decir, en consecuencia de todo lo que les he dicho anteriormente. Ahora les va a enseñar sobre el cómo corregir al hermano que falta contra nosotros. Y comienza diciendo sí. Es decir, este es un sí condicional. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeras ganado a tu hermano. Ante todo, hay que estar seguro de que realmente aquel hermano ha pecado contra mí. Es decir, no es que a mí se me antojó. A lo mejor yo malinterpreté las palabras o la actitud de mi hermano. O a lo mejor fue otra persona y yo pensé que había sido él. A lo mejor fue una situación que fui yo mismo el que la propuse. A lo mejor mi hermano ni se ha enterado que pasó por ahí sin saludarme y yo pensé que era que la tenía algo contra mí y es que él no se dio cuenta que yo estaba ahí. Tengo que estar verdaderamente, lo primero es estar seguro que de verdad no es imaginación mía, no es idea mía, no es una mala interpretación mía, sino que de verdad él ha pecado contra mí. Entonces, ese es lo primero, estar seguro. Por eso el condicional sí. Si tu hermano peca contra ti, entonces. Ahora, como la ofensa fue en privado, fue contra mí, o sea, fue algo personal, entonces la amonestación debe ser en privado, o sea, personal también. Al menos inicialmente, veremos que esto todavía se va a ir desarrollando. Así que en un principio debe ser individual, personal, porque fue contra ti que él pecó, no contra todo un grupo. Si es el tema de una falta a nivel general o a nivel público, para los pecados públicos, hay otras directrices que podemos tomarlas, por ejemplo, de 1 Corintios 5, 1 al 5, donde está ese pasaje muy conocido donde Pablo escribe a la iglesia de Corinto sobre un hermano que es público y notorio, que había cometido una tremenda falta. Usted lo conocerá y si no, váyase a 1 Corintios capítulo 5 y lo podrá repasar. Y ahí vemos que la dinámica es diferente a lo que estamos viendo en este texto, en esta enseñanza. Y Gálatas 2, 11 al 14 hay otro ejemplo de una falta pública que públicamente también se corrige, como aquella donde Pedro estaba ahí tomando unas actitudes legalistas en Antioquía y que Pablo lo corrige públicamente. Entonces, estos textos nos ayudan a entender cómo trabajar cuando se trata de faltas públicas. Pero lo que el Señor Jesús está enseñando aquí,
tiene que ver con faltas privadas entre dos hermanos. Y así es como se debe tratar, tal como lo está enseñando en este momento. Se nos acaba el tiempo aquí, así que en la próxima sesión vamos a continuar con esas directrices que el Señor da con respecto a cómo tratar con aquel hermano que peca a nivel personal contra nosotros. Hasta entonces, que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente y que la palabra de Dios abunde en tu corazón.